Hola amigos, en este problema hablaremos de los cambios aparentes en la frecuencia percibida por un receptor asociado al movimiento relativo entre la fuente y el propio receptor. Si quieres saber un poco más de esto, te invito a que veas el video que aparece en este momento por el costado derecho, en donde podrás ver más detalles de lo que se describe en este fenómeno llamado efecto Doppler. Y el problema dice, una persona en reposo ve una ambulancia que se acerca con rapidez de 14 metros por segundo hacia él y escucha el sonido de la sirena con una frecuencia f sub a. Luego se sube un skate y se acerca a la ambulancia que sigue en movimiento hacia él con una rapidez v, escuchando la sirena con una frecuencia de 1,01 veces la frecuencia que escuchaba anteriormente. Si la frecuencia original de la sirena es de 400 Hz y la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, ¿cuánto es el valor de la velocidad v? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que hay dos situaciones descritas acá. Primero nos dicen que hay una ambulancia que está en movimiento con una rapidez de 14 metros por segundo. O sea, le vamos a poner que esta es la velocidad de la fuente, porque es la ambulancia la que está emitiendo el sonido, que de hecho nos dan la frecuencia, que es de 400 Hz. Así que, primero, la frecuencia de la fuente va a ser de 400 Hz y que la velocidad con la que se mueve la fuente es de 14 metros por segundo. En el caso del receptor, nosotros vemos que hay dos situaciones. La primera, que le vamos a poner velocidad del receptor 1. La primera situación es que la persona está en reposo. O sea, esa velocidad es cero. Y después, y en ese caso, la frecuencia del receptor, que no sabemos cuánto es, así que la vamos a dejar como f sub a, que es lo que nos dice aquí en el enunciado, porque dice, y escucha el sonido de la sirena con una frecuencia de f sub a. Luego se sube un skate y el receptor entonces estará en movimiento. Y entonces la velocidad del receptor para la segunda situación es una velocidad v desconocida por ahora. Y nos dicen que en esta situación la frecuencia escuchada por el receptor es 1,01 veces la frecuencia que escuchaba anteriormente. Y por último también nos dicen que la velocidad en el aire la consideremos como 340 metros por segundo. Así que velocidad del sonido en el aire sería 340 metros por segundo. Entonces ahora vamos a plantear las dos situaciones que se nos muestran. La primera situación vamos a decir que es la persona que está en reposo. O sea, si nosotros escribimos la ecuación del efecto Doppler para esta situación, tendríamos que la velocidad, perdón, la frecuencia del receptor es la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más menos la velocidad del receptor, y esto dividido por la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Entonces, en la primera situación, tendríamos que la frecuencia del receptor sabemos que es f sub a, que es la frecuencia que nos dicen que escucha, aunque no sabemos cuánto es. Y por el lado derecho tenemos que la frecuencia emitida por la fuente es de 400 Hz. Así que vamos a poner 400 Hz por la velocidad del sonido en el aire. En este caso vamos a considerarla por 340 metros por segundo. Y en este caso, el receptor, el término acá en el numerador es del receptor y está en reposo. Así que da lo mismo el signo que ponemos. Así que, porque la velocidad es cero. Y en el caso del denominador, tendríamos que poner la velocidad del sonido en el aire, que es 340 metros por segundo, y la velocidad de la fuente, que es de 14 metros por segundo. La pregunta es qué signo elegimos, y acá tenemos que darnos cuenta que la fuente se está acercando al receptor, y eso significa que la frecuencia debe aumentar. Para que eso aumente, el denominador tiene que ser menor, así que nos vamos a quedar con el signo menos. Y con esto podríamos encontrar, de hecho, cuánto vale la frecuencia escuchada por el receptor en esta primera situación, porque sería 400 por 340, que nos queda en el numerador, dividido el denominador, que es 340 menos 14, y eso es 326. Y por lo tanto, al poner todo esto en la calculadora, nos daría que la frecuencia escuchada es de 400 por 340 dividido 326, y eso nos da 417,2 Hz aproximadamente. O sea, hay un pequeño aumento debido al movimiento de la ambulancia. Ahora vamos a la segunda situación, porque en la segunda situación vemos que la persona
toma un skate y se empieza a mover hacia la ambulancia. O sea, esto nos cambia levemente porque la frecuencia del receptor es un poco mayor, 1,01 veces la frecuencia escuchada anteriormente cuando estaba en reposo. La frecuencia emitida sigue siendo esos 400 Hz. Y acá lo que nos va a cambiar es que 340 y vamos a poner el término de la velocidad del receptor. Nos dice que hay una velocidad v que hay que encontrar. Y nosotros sabemos que la frecuencia aquí aumenta, ligeramente, pero aumenta. Y para que aumente, entonces aquí vemos que el término asociado al receptor tiene que ver con el numerador. Y para que el número aumente, el numerador debe ser mayor. Así que nos vamos a quedar aquí con el signo más. Sería más la velocidad del receptor, que se está acercando a la fuente en este caso, y dividido 340 los 14 de la velocidad de la ambulancia, y nuevamente nos vamos a quedar con el signo menos, eso pensando en que la ambulancia se sigue acercando a la persona. Y como ya encontramos la frecuencia anterior, podríamos ver que esto es 1,01, reemplazando 1,01 veces la frecuencia anterior, que sería 417,2, es igual a la frecuencia emitida originalmente por 340 más esta velocidad que estamos buscando, dividido esos 326 que habíamos calculado anteriormente. Así que lo único que vamos a hacer es despejar este término y nos quedaría, si multiplicamos el lado izquierdo, esto es 1,01 por 417,2 y eso es 321,4. Perdón, 421,4 va a ser igual a 400 por 340 más b, donde esa velocidad es la que vamos a encontrar, dividido 326. Aquí el despeje es sencillo, entonces lo único que tenemos que aislar es este término. Así que lo que vamos a hacer es pasar multiplicando este 326 y nos quedaría 421,4 por 326 es igual a 400 por 340 más b. Luego pasamos dividiendo este 400. Aquí por si acaso, ustedes pueden elegir el camino que quieran. Es una ecuación de una incógnita, una variable, y ustedes sigan el camino que quieran, siempre respetando las reglas de la matemática. Y van a encontrar exactamente el mismo resultado. Y aquí tendríamos 421,4 por 326. Me refiero a eso porque no es necesario que sigan necesariamente este camino. Y esto nos daría 340 más b. Si multiplicamos lo que está acá, nos quedaría 421,4 por 326 dividido 400. Eso da 343,4 y esto debe ser igual a 340 más la velocidad, y por lo tanto al despejar vamos a llevar este término restando hacia la izquierda y nos quedaría 343,4 menos 340 es igual a la velocidad, y eso nos daría algo así como 3,4 metros por segundo, que es la unidad de medida de la velocidad que estamos trabajando. Así que esto sería la velocidad que tendría que tener la persona que está en skate, y 3,4 metros por segundo, si lo pasamos a kilómetros por hora, es algo así como 12, aproximadamente 12 kilómetros por hora. Así que es un resultado razonable. Y bueno amigos, espero que esta pequeña resolución les haya sido de ayuda, y también les quiero dejar una pregunta que me gustaría pudieran responder. Y la pregunta es, si tanto la ambulancia como la persona continúan su movimiento hasta alejarse, ¿cuál será la frecuencia que escucha la persona mientras siguen distanciándose? Espero tu respuesta en los comentarios, y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las novedades del material que seguiremos subiendo. Cualquier cosa me puedes escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.